periodistas. Esta es la mesa de comunicación. Cuando me pidió Arantxa que diera esta charla, en principio yo pensé, ONG Rescate, tengo que hablar de refugiados, es lo que toca ahora. Y bueno, pero claro, luego reflexionando, realmente el fenómeno migratorio es amplísimo. Abarca desde los españoles que se van a Alemania en busca de trabajo, desde los que vienen aquí, latinoamericanos, subsaharianos, abarca a los refugiados. Entonces, cuando a mí me toca o me ha tocado abordar informaciones sobre migraciones, empiezo por lo básico, porque vaya por delante que no me considero experta ni especialista en estos temas, y cada persona, cada problema, cada tema a abordar es único, con lo cual tienes que abordarlo con la mente clara y empezar por lo más sencillo, y es los conceptos. Sobre todo para que no te la cuelen, ¿no? Para que no haya confusiones. Me comentaba ahora ella que los medios nos acusan mucho de perpetuar estereotipos, de hacer generalizaciones. Bueno, pues tratemos de evitarlo con los conceptos. He escrito aquí, por ejemplo, ahora que estamos abordando la mayor crisis de refugiados de la historia desde la Segunda Guerra Mundial, y de hecho hay cierta confusión en qué está sucediendo y quiénes son estas personas que están viniendo a Europa, pero no solo en Europa, también en las personas de Centroamérica que intentan llegar a Estados Unidos. ¿Quiénes son? ¿Son refugiados? ¿Son migrantes? ¿Son migrantes económicos? Todos estos conceptos son asilados, son desplazados internos. Todos estos conceptos están ahí en la prensa, en los periódicos, en una línea, en una frase de un tertuliano en la radio. Entonces, bueno, pues he traído aquí la definición de qué es un refugiado, porque no podemos inventarnos ni qué es un refugiado, ni qué es un inmigrante, ni qué es un emigrante, ni asilado, ni desplazado ad hoc, para poder, ni nosotros, ni que los políticos o las autoridades o personas interesadas en crear una imagen a su gusto puedan inventarse o utilizar el concepto en lo que ellos quieren contar, ¿no? Tenemos que nosotros ceñirnos a lo que es y no lo que es intentarlo ceñir a nuestro interés. Así, refugiado, según la Convención de Ginebra de 1951, es cualquier persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de nacionalidad porque cree que el suyo no le puede ayudar, más o menos así, resumiendo. Aquí de repente nos surgen muchas dudas de quién es un refugiado. Yo, más que certezas, os puedo plantear las dudas que a mí me surgen cuando leo informaciones y cuando elaboro informaciones. ¿Alguien que llega a la valla de Melilla es un inmigrante? ¿Es un refugiado? ¿Les preguntamos por qué han huido de sus países? ¿Están dentro de esta categoría de refugiados? ¿Damos por hecho que todos son emigrantes económicos? ¿La pobreza extrema podría ser una causa de considerarles refugiados? No me parece justo comparar, por ejemplo, a un europeo que se va a otro país, a Estados Unidos, a Alemania, a Francia, en busca de un trabajo mejor, de unas expectativas de futuro mejor, a alguien que ha huido de un país de África subsahariana que literalmente puede estar muriéndose de hambre él y su familia, y buscan una vida también mejor. Quiero decir, no podemos confundir los términos. Es más, es que todavía hay más conceptos de refugiados, porque es un tema muy complejo, y en el 69 la OUA dice que a refugiados se aplicará también a toda persona que a causa de una agresión exterior, una ocupación, una dominación extranjera, acontecimientos que perpetúen el orden público, está obligada a abandonar su residencia habitual, dentro o fuera de su país. Ya ampliamos la tipología de esto. Entonces, cuando tú vas a elaborar una información, no te puedes quedar en lo que te dice la Convención de Ginebra. Tienes que seguir buscando y buscando quiénes son estas personas. Es más, en la Declaración de Cartagena de 1984 amplían todavía más el concepto para aquellas personas que huyen de violación sistemática de los derechos humanos. Y aquí, por ejemplo, una duda: una mujer que huye de la mutilación genital femenina es una refugiada, es una inmigrante.
quién es esa persona, de cómo tenemos que abordar la información sobre esa persona, cómo la tenemos que tratar informativamente. Otra cosa es cómo la traten las autoridades, nuestros gobiernos, el ACNUR, las ONGs, pero yo hablo de cómo tenemos que tratarla informativamente. Al final, bueno, siento el rollo de los conceptos, pero me parece que es muy importante saber poner el marco del dilema, de las equiparaciones interesadas entre unos y otros, nosotros aprender a distinguir quién es quién, de qué problema estamos hablando. Aquí os traía un dilema que me surgía a mí. Ojo con equiparaciones interesadas, sanidad pobres contra pobres. Me refiero a la exclusión sanitaria de inmigrantes en España. De inmigrantes indocumentados, porque la definición que hace, no sé si puedo volver, es la Organización Internacional para Migraciones, emigrantes son las personas que por su conveniencia personal y por una decisión tomada libremente se va a otro país. Y aquí distingue entre documentados e indocumentados, incluso distingue entre emigrantes por otras causas y emigrantes económicos. Entonces, cuando hablamos de la exclusión sanitaria, por ejemplo, estas personas son seres humanos. Hablamos de inmigrantes, pero hablamos de personas que tienen derecho a la sanidad, y entra en juego también el discurso que creo que los periodistas no debemos agarrar, de pobres contra pobres, pobres de aquí contra pobres de allí, contra los pobres que llegan, contra los pobres que están fuera. Cuando hacemos, por ejemplo, informaciones de cooperación internacional al desarrollo, siempre surge esta duda de tenemos que ayudar a los de allí cuando aquí tenemos problemas. Con los inmigrantes en situación irregular en España, se ha utilizado ese mensaje, y puede que los medios hayamos contribuido a perpetuar esta imagen. Creo que tenemos que evitarlo. También el lector, me pregunto si no quiere también oír ese mensaje. Recuerdo una información que hice de un cubano de 60 años que vivía en la calle en Madrid y tenía un problema de corazón, se quedaba fuera del sistema sanitario, y los comentarios en la noticia era de por qué teníamos que ayudar a este señor cuando había gente en España que no tenía nada y que les estaban echando de sus casas. Entonces yo me preguntaba, mi padre, que tiene esa edad, ¿qué persona querría vivir en la calle con 60 años tocando la guitarra? Y al fin y al cabo creo que hay que hacerse más preguntas que intentar mostrar certezas, y luego pues ya con las preguntas elaboramos la información que queremos que le llegue a la gente. Al final, detrás de los conceptos, detrás de los números, detrás de los datos, siempre estamos hablando en estos casos de inmigración por personas que tienen situación de vulnerabilidad en sus países, de refugiados. Hablamos personas que sufren, personas que tienen una historia de vida, y siempre está aquí el dilema de los números contra los rostros, ¿no? Como aquí, ¿cómo hago una información? ¿Solo con números? Siempre se tiende a decir, no, es que los medios al final van a las estadísticas, los datos, y detrás hay personas. Creo que hay de todo, y que una información se puede abordar desde los datos, desde los conceptos, desde el contexto, desde las personas, porque solo así se obtiene una visión general de lo que está pasando en cuanto a las migraciones, los movimientos de personas. Al final, ¿cuál es el equilibrio? Yo no tengo la respuesta. Tampoco sé cuál es el equilibrio de cuánta información tenemos que generar para crear una sensibilidad sobre este problema. Hay tendencia a decir que hay una infrainformación en los medios sobre estos problemas. No estoy de acuerdo, creo que hay muchísima información y a veces desorganizada, creo que ese es el problema, ¿no? Entonces hay tantas fuentes en las que una persona puede encontrar información sobre migraciones, el concepto es tan amplio que o vamos acotando o es imposible contar. Ya lo decía al principio, es que no puedes meter en el mismo saco a alguien de Centroamérica que huye de las maras, intenta llegar a Estados Unidos y se juega la vida en el tren La Bestia de México, con un español que se va a Francia, por muy mal, o a Alemania, por muy mal que sea la situación aquí. Quiero decir,
tienes que acotar de quién estás hablando, dónde estás hablando, del cuándo y de quiénes son esas personas. Para mí es muy importante siempre hablar de las personas. Al final parece obvio decirlo, pero son seres humanos. No son un fenómeno, ¿no? Como se titula en las charlas, ¿no? Fenómeno de la migración. Al final son seres humanos con sus historias, ¿no? Y luego es complicado entre cuando vas al terreno y quieres averiguar quiénes son esas personas, cuál es su historia. Para empezar, no siempre se puede ir al terreno, los medios están en tremenda crisis, trabajamos a destajo y pecamos muchas veces de la prisa, ¿no? Pero cuando tienes la oportunidad de ir al terreno, poderles preguntar quiénes son, cuáles fueron los motivos por los que tuvieron que irse a otro país, qué dejaron atrás, qué quieren para el futuro. Planteo aquí una duda que a mí me surge: ¿se puede evitar ser el periodista invasor? Tú llegas a un campo de refugiados, una aldea de refugiados, y llegas allí con tu cámara, con tu grabadora, con tu libreta, y quieres que la persona te cuente sus motivos, su historia, su vida. Y no somos psicólogos, además sé que aquí hay psicólogos, que luego habrá una ponencia sobre eso, pero no somos psicólogos. ¿Cómo yo pregunto a esa persona? Damos por hecho, erróneamente creo a veces, que las personas que están en una situación de vulnerabilidad están dispuestas a hablar, a denunciar su situación, a contar su historia, y no es así. Hay gente que te cuenta una parte, porque hay partes muy dolorosas, hay gente que te lo cuenta todo. ¿Cuál es el equilibrio entre invadir esa intimidad de las personas, en preguntarles su historia, y entre informar de algo, ¿no? Al final estamos hablando de un tema muy sensible, porque creemos que hay que contarlo a la gente, ¿no? Que estos fenómenos están sucediendo, ahora el mayor reto que tenemos es el de los refugiados, y sabemos que hay que contarlo, pero tú llegas y le estás preguntando a alguien que se ha perdido a su familia, se ha perdido a sus hijos, a lo mejor los han perdido hace 2 días. Y no digo que haya que echarse a llorar, ni crear esa empatía de afligirte tú, pero tienes que, en mi opinión, hay que mantener un respeto, ¿no? La palabra es respeto, y siempre intentando al final obtener la información que le pueda servir al lector o al televidente, para hacerse una idea de lo que está pasando. Le comentaba yo ahora a la compañera que no siempre todos los periodistas pensamos igual, ni como personas tenemos nuestra propia opinión, y a lo mejor yo pienso que hay que informar de esto, que hay que tener una sensibilidad para con esas personas, que son seres humanos, que seguramente tengan unos motivos extraordinarios para haber migrado, cada uno en su medida, cada uno en sus circunstancias, pero hay gente que los considera una amenaza, un peligro para la economía, un peligro para la seguridad. Al final, no hay que olvidar, perder perspectiva, como decía aquí, que lo importante son las personas. Los datos nos ayudan a contextualizar, hay que contar los porqués. No sé si los medios estamos fallando en contar los porqués de las situaciones. Cada historia es única, y sinceramente quiero trasladaros que no es fácil, además, intentar generalizar, ¿no? Tú puedes contar la historia de vida de una persona, pero al final estás contando una problemática o un tema mucho más amplio, con lo cual, claro, es que los medios generalizáis. Claro, es que estamos intentando contar un tema amplio. Cuando intentas contar los problemas de los inmigrantes en España para la integración, para obtener un trabajo, para obtener los papeles, tú puedes tener varias personas, haber conocido a varias personas, estar con ellas, entrevistarlas. Muchas veces tienes solo 1 hora para entrevistarlas, a veces puedes pasar días con ellas, a veces las conoces de meses, pero al final tienes que generalizar de que eso es un problema de muchos. Para eso nos ayudan también mucho los informes, las investigaciones, pero al final tenemos que ponerle cara a esos informes, que muchas veces son fríos, los datos son fríos. Y voy al cómo contamos el fenómeno migratorio. Podemos contarlo con un reportaje escrito, que es mi caso, un relato radiofónico en el que mezclemos datos, contexto, historias de vida,
A veces algunas historias serán solo una historia de vida, a veces solo lo contaremos con datos. Bueno, yo creo que cada información tiene su encaje, ¿no? Y cada periodista tiene que decidir cómo cuenta eso. Tenemos ahora el futuro de infografías, visualización del Big Data, fotografías que ayudan a humanizar a los datos, ¿no? El vídeo. Pongo aquí el poder de la televisión. Ahora muchos saben que Zaatari está en Jordania y que allí es el mayor campo de refugiados que recibe a sirios, ni de lejos es Europa, gracias a Jordi Évole, que se fue allí, lo contó. Estoy segura de que mi compañera periodista, que nosotros en nuestro medio, que otros medios, que muchísimos medios, tienen a periodistas en el terreno, han hablado de Zaatari, han hablado de otros campos de refugiados, pero el poder del vídeo, el poder de la televisión es muy potente para contar. Aquí os proponía una infografía de cómo puede ayudar a entender no solo historias de vida, ¿no?, de las personas, sino los datos pueden ayudarnos a entender que ni con mucho, ningún país europeo es el mayor país de asilo de refugiados, y bueno, pues podemos atisbar un poco las causas de los países de origen de las personas que huyen de sus países, Siria, Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, República Democrática, todos con conflictos muy serios o con regímenes totalmente, como es el caso de Eritrea, un agujero negro informativo incluso. Es imposible entrar en ese país con la certeza de volver a salir, y la persecución es extrema y la gente está huyendo allí. Muchos de los refugiados que están llegando a las puertas de Europa son eritreos también y afganos. Sus sudaneses no llegan, los pobres. Tiene una situación tremenda en Sudán del Sur. El poder de la fotografía. Quería hablaros también, pues eso, de no solo las palabras podemos contar las historias de vida, las fotografías nos ayudan a ponerle cara, ¿no?, a estos datos, a estas infografías. Esta foto la hizo Brian Sokol, y yo tuve la oportunidad de entrevistarle. Es un fotógrafo de la ONU que se recorrió el mundo, distintos campos de refugiados, y les preguntaba qué era para ellos lo importante. Pues a lo mejor con una pregunta tan sencilla y con una fotografía en la que Jean-Baptiste, un enfermero de 45 años, enseña su DNI como lo más importante que le queda en la vida, te da cuenta de que son seres humanos, que muchas veces las letras son frías, las palabras en la radio son frías, pero son personas, ¿no? Me sabe mal tener que estar repitiéndolo, pero creo que hay gente que no le llega. Es un joven hondureño que llegó no acompañado al albergue La 72 en México, en Teosique. La foto es de Peque Companis, la publicamos en el País. Bueno, este chico se había jugado la vida en el tren La Bestia para llegar a Estados Unidos, porque en Honduras tienen un problema serio de violencia y con las maras. Al final se trata de construir un relato sobre esto. Los periodistas queremos contar a la gente. Puede haber más o menos intereses de nuestros medios, podemos pensar en teorías conspiranoicas de lo que se quiere mostrar, pero en el fondo yo creo que los periodistas que nos consideramos honestos queremos construir un relato con las palabras, con los datos, las imágenes, en el que el centro sean los seres humanos, que sufren, que sienten, que sueñan. Incluso cuando guardas una información del inmigrante que está aquí en España, ¿qué le diferencia de mí? No le diferencia nada, que nació en otro país, ya ves tú. No le diferencia nada, tienen expectativas de vida, tienen hijos, tienen familia, tienen una visión de futuro, quizá no tengan las mismas oportunidades, eso sí que les puede diferenciar. Las dudas que me surgen cuando haces un relato, ¿no? Ya digo que certezas tengo pocas, pero dudas tengo muchas. ¿Esto interesa a los editores? Es una pregunta que mucha gente que trabaja en las ONGs, en la investigación, siempre se queja de la infrainformación, como decía antes, ¿no? ¿Interesa a los editores? Yo creo que sí. Evidentemente un fenómeno como el de refugiados ahora que llegan de Siria, de Afganistán, de Irak, de Eritrea a las puertas de Europa, evidentemente centra nuestra atención, pero no podemos decir que el resto esté infrainformado. A mí me gustaría que se informase más, de verdad. Por eso me pregunto, ¿interesa a los editores? ¿Interesa a los ciudadanos? Os voy a decir un secreto. Cuando publicas una noticia sobre un campo de refugiados en Sudán del Sur, lo leen muy poca gente. Tú publicas una historia de un español que se ha ido a Alemania porque no tiene aquí oportunidades, y tiene bastantes más lectores. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo mal nosotros? ¿Qué están mal haciendo las organizaciones?
qué están mal haciendo los ciudadanos, los lectores, los televidentes. Siempre ante eso yo solo puedes tomar la opción de informar, ¿no? Es decir, yo lo tengo que contar porque aunque sea lo que llamamos un conflicto olvidado, una situación olvidada, al final yo o mis jefes o ciertos periodistas decides que eso es importante. También tengo una reflexión para las ONGs, evidentemente para abordar informaciones tanto sobre inmigrantes que están en España, refugiados, asilados, desplazados internos, todo este mare magnum que supone el fenómeno migratorio. Las organizaciones, las investigaciones, las ONGs, yo los considero aliados para que me informen, para que me den datos, para que me den acceso a personas a las que yo normalmente no tengo acceso. Y al final me pregunto, ¿cuáles son los fines de la comunicación de las ONGs? ¿Son recaudar fondos? ¿Informar de un problema? ¿Informar de un proyecto suyo para finalmente recaudar fondos? Bueno, quiero decir que no es fácil tampoco por parte de las organizaciones ni comunicar a la ciudadanía sobre estos problemas, ni comunicarnos a nosotros los periodistas porque al final es como lo que llamamos vender el tema, ¿no? Te vendo el tema para que lo saques en tu medio. Pero ¿qué intentamos contar? Intentamos contar un problema, intentamos contar un proyecto que estás haciendo porque quieres recaudar fondos para seguir adelante con el proyecto. Bueno, es complicado. Yo cuando me reúno con gente de organizaciones siempre le digo, a lo mejor estoy equivocada y a lo mejor luego en el debate cambio de opinión, que a mí la actividad de la ONG en principio no me interesa el problema y luego ya veremos qué está haciendo la organización. O sea, es como cambiar el orden, ¿no? Muchas organizaciones quieren que cuentes cuál es su proyecto. Tengo un proyecto para atención a inmigrantes aquí, por tal, no sé qué. Bueno, a mí me interesa el problema. ¿Qué le pasa a esos inmigrantes? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué problemas tienen? Y luego ya contaremos qué estás haciendo tú. Y hay algunas organizaciones, sobre todo las más pequeñas, que les cuesta un poco salirse de ese esquema y hacer quizá una comunicación más moderna, porque bueno, pues tienen pocos fondos, son desconocidos y no es fácil. Termino ya. Conclusiones. El relato migratorio es muy complejo. Ya os digo que cuando al principio empecé a preparar esta charla, rápido en mi mente se fue a los refugiados, ¿no? Es lo que tenemos ahora, hay más refugiados en la historia, son 59,5 millones de personas que no pueden vivir en su país por conflictos, por diversos problemas, pero realmente es muy complejo, recoge muchas casuísticas y además es casi omnipresente en todos los problemas que afectan al mundo. Y a veces es difícil poder contar, claro, son temas tan complejos que nos encontramos oye, que no tenemos, somos personas, somos periodistas, trabajamos, tenemos un horario, tenemos una vida muy frenética y te encuentras con que además un tema es muy complejo porque de todos los objetivos de desarrollo sostenible que se han aprobado, que son 17 con 169 metas, te encuentras que muchos de esos temas están relacionados con las migraciones, el género, mujeres que huyen de la mutilación genital femenina, mujeres a las que violan en el camino, niñas a las que casan para que sus padres, eso ocurría en Zaatari, en Jordania, sus padres casaban a las niñas para evitar que fueran violadas, porque si estaban casadas el hombre las iba a proteger. Está relacionado con el hambre, con la pobreza. Cuando visitas un campo de refugiados, yo no estaba en campo de refugiados, estaba en aldeas que estaban probando en Camerún, como eran también musulmanes bororos, era posible que se integrasen en aldeas vecinas de la gente que llegaba de República Centroafricana. Pues son gente que vive en situación de extrema precariedad, está relacionada con el hambre, con la pobreza, con el acceso al agua. Hace poco El País Semanal publicó una historia que se titulaba La lección de los pobres, lo escribió Maribel Marín, que en Chad no hay dudas de que hay que acoger a los refugiados, pero claro, llegan allí los refugiados y no hay agua. Chad no tiene agua ni para los suyos. No tienen dudas de que los tienen que acoger. Entonces, lo puedes abordar de la falta de acceso al agua, puedes abordarlo sobre las causas, pero también sobre las consecuencias que tienen todos esos movimientos. Está relacionado con la mortalidad infantil, con la paz, con la ausencia de paz. Está relacionado con la infancia, qué pasa con los niños que se quedan sin padres, con los niños que van con padres pero no tienen escuela. Hace poco Save the Children publicó un informe de UNICEF, la verdad es que todas las organizaciones, de la falta de acceso a educación que tienen los niños que se ven forzados a desplazarse. Incluso me imagino que aquí en España, si los hemos excluido de la sanidad,
¿Qué será lo siguiente? ¿Excluir a los niños de las escuelas porque también generan gasto? No sé, luego se abordarán en otras mesas los temas económicos, la psicología, pero claro, para nosotros los periodistas, que además estamos informando sobre muchas cosas, es muy complicado no caer en esas generalizaciones, estereotipos y todas esas críticas que se nos hacen. Pero creo que lo honesto es tener todas estas dudas, que es lo que me surge a mí cuando vas a informar sobre algo de esto, incluso dudar de los que parecen los buenos, dudar del mensaje oficial, dudar de las ONGs, dudar del gobierno, ¿no? Es mi trabajo, es hacer preguntas. Y ya termino, recuerdo con esto de la exclusión sanitaria, recuerdo una entrevista que hice en la que hablábamos de la coherencia de políticas con la Agenda de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. España ha firmado este acuerdo internacional en la ONU que dice que aboga por la sanidad universal. Entonces pregunto, bueno, ¿y la coherencia de políticas? Aquí en España no hay sanidad universal, hay un grupo de población que está fuera del sistema sanitario. Y te dicen, ya, pero es que no pagan seguridad social. Y claro, yo decía, bueno, no juguemos a la confusión, la seguridad social sirve para pagar las pensiones y sirve para pagar el paro. La seguridad social no paga la sanidad la pagan los impuestos generales. Entonces, si no vas suficientemente preparado, si por las prisas, por cómo trabajamos, no tienes esas herramientas, pues te pueden colar que los inmigrantes irregulares no tienen derecho a la sanidad porque no la pagan. Luego ya está el debate de si piensas que aunque no la paguen, tienen derecho. En mi caso pienso que sí, pero no todos los periodistas tienen por qué pensar igual, no somos todos una cosa homogénea. Y bueno, pues agradecería mucho, después cuando hable mi compañera, que abramos el turno de preguntas, que me preguntéis todo lo que queráis y las dudas que tengáis. Creo que al final, como conclusión, es que es muy difícil una ponencia, una charla, abordar todo lo que supone el fenómeno migratorio. Casi es muy difícil abordarlo en una información sobre un tema concreto en el que estés poniendo la lupa, porque al final estamos hablando de personas y hay que tener todos los elementos para contarlo bien.